Buenas tardes, chicos. Hoy estamos aquí nuevamente para seguir intentando hablar un poco sobre lo que son las inversiones. Hoy tenemos de verdad que eh, mucho material que ver, por eso les solicito, por favor, que estén pendientes de todo el material que estamos dejando en esta pantalla, ¿ok? Es importante que lean con detenimiento los ejercicios que les mostré allí en en la plataforma. El día de hoy le coloqué otro ejercicio de inversiones temporales. Es bien importante que lean con detenimiento y que lleven paso a paso todos los procesos de asientos y cálculos que allí se dan para que por favor puedan mejorar sus calificaciones en este segundo módulo. Me voy a permitir compartir con ustedes la continuación del material que estuvimos viendo la semana pasada. Acá habíamos quedado en la valoración por el costo amortizado. ¿Cómo se valora a través del costo amortizado? Este criterio es una variante del costo histórico y se utiliza en aquellos activos financieros determinados a partir del importe en que se valoró cuando se adquirió, menos los desembolsos que se hubiesen producido más o menos según proceda. Esa parte se va a imputar en la cuenta de ganancias y pérdidas a través del método de tipo de interés efectivo y la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento y menos cualquier reducción de valor por deterioro que hubiese sido reconocida durante la disminución del importe del activo o a través de la corrección monetaria del activo. Definimos aquí cuál es el tipo de interés, que es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor en libros de un instrumento financiero con los flujos de efectivos que se estiman a lo largo de la vida útil del instrumento a partir de las condiciones con que se contratan y sin que se consideren las pérdidas de riesgo de crédito futuro. El valor en libros o valor contable es el importe neto que un activo o un pasivo encuentra registrado en el balance una vez deducido la amortización acumulada o cualquier corrección de valor por deterioro acumulado que se haya registrado. ¿Cómo se clasifican las inversiones financieras de acuerdo a su valoración? Se clasifica en cartera de inversiones mantenidas hasta el vencimiento. Esta es nuestra primera clasificación. Allí se incluyen todos los valores representativos de deuda que no sean derivados con una fecha de vencimiento fijada, que se hayan hecho cobros de una cantidad determinada o determinable y que la empresa tenga la intención efectiva y la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento. Es decir, que esta cartera estará formada solamente por títulos de renta fija. Los de renta variable no tienen clasificación dentro de este grupo, ¿ok? Y esto se da siempre y cuando la empresa cuente con la capacidad financiera para mantenerla. Esto implica que la política de gestión de activos y pasivos
se explicite que no va a ser necesario realizar una venta anticipada de los mencionados títulos para atender otras necesidades financieras. La desventaja de este tipo de inversiones es que a la hora de demostrar que la empresa tiene la intención como capacidad financiera suficiente para poder conservarlo hasta su vencimiento. El nuevo principio general contable establece que no se podrán clasificar ni tener clasificado ningún activo financiero como inversión al vencimiento si durante el ejercicio actual o los dos precedentes se han vendido o reclasificados activos incluidos en esta cartera por un importe significante en comparación con el importe total de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, salvo que estas ventas se hayan hecho cuando ya esté muy cerca el vencimiento de la inversión o que las ventas posteriores al cobro de la práctica total del principal del activo o por ventas ocasionadas por un suceso aislado que no sea recurrente y que no haya sido anticipado por la entidad. Por otro lado, la NIC 39 establece que la intención de las entidades de conservar los activos financieros hasta su vencimiento no puede ser cuestionada por la existencia en el contrato de cláusulas de reembolsos anticipados u opciones de compra a favor del emisor del activo, siempre y cuando el precio de recompra no sea sustancialmente inferior al costo amortizado del instrumento para la entidad. Al igual que la intención de mantener los activos financieros hasta su vencimiento, la capacidad financiera para hacerla debe ser valorada por las entidades no solo en el reconocimiento inicial, sino también en cualquier fecha posterior. La valoración. Esta valoración se hará por un valor razonable, salvo que se evidencie en contra, será el precio de la transacción que va a equivaler al valor razonable de la contraprestación entregada más los gastos de la transacción que sean imputables. Es decir, dado en la mayor de los casos cuando se adquiere una inversión mantenida hasta su vencimiento, la contraprestación que se entrega para adquirir estos activos es dinero en efectivo. Entonces, el total que se desembolsa tiene también corretaje de los inversores o de quienes venden la inversión, las tasas, impuestos, comisiones e intermediarios. Todos estos gastos o desembolsos se le atribuyen al costo de la inversión. Y luego se debe deducir el importe de los intereses implícitos devengados y no vencidos en el momento de la transacción. Es decir, si hay una inversión que tiene una fecha antes de la compra de la inversión, se deben deducir todos esos intereses de allí, ya que estas no podrán ser registradas de forma independiente atendiendo al vencimiento de la inversión. Las inversiones mantenidas hasta su vencimiento serán valoradas por su costo amortizado, calculado como se explica en el párrafo 3.4, que ya lo vimos, debiendo contabilizar en la cuenta pérdidas y ganancias el tipo de interés efectivo y los intereses devengados hasta la fecha. Como estos activos no se pueden vender en el corto plazo, sino que es una inversión a largo plazo,
se pueden recuperar mediante los flujos de efectivo fijados en el contrato y por ello el costo amortizado refleja su mejor valor razonable al valor de los flujos que se van a recibir por estos activos. Cuando se trata de activos financieros que se proyectan más allá del corto plazo, lo habitual es que el valor de lo entregado, ya sea en efectivo o en especie, y el valor que se debe recibir a su vencimiento, es decir, el valor de reembolso, no sean coincidentes, porque si no, se origina un coste financiero acumulado igual a la diferencia que debe ser calculado al iniciarse la inversión y repartido entre los periodos que constituyen la duración de la inversión. Este tipo de cálculos va a servir para determinar el tipo de interés efectivo de la inversión. Esto va a permitir distribuir esta diferencia entre los periodos de vida de la inversión de forma que en cada uno de ellos se obtiene un porcentaje de interés igual sobre el importe inicial de la inversión. ¿Cómo se aplica este interés efectivo? Contabilizando inicialmente el activo financiero por un valor razonable más los costos de la transacción. Calcular el tipo de interés efectivo, luego aplicar el interés efectivo al valor contable del instrumento al principio de cada periodo para calcular el ingreso financiero que se obtiene del mismo. Cada cobro debe ser comparado con el ingreso financiero devengado de forma que la diferencia entre ambos sea la amortización del principal o el saldo de la inversión al comienzo del periodo para poder calcular el saldo final. Aquí tiene un ejemplo, ¿verdad? Fíjense que aquí la empresa adquiere al 31 de diciembre del año X 10 bonos de 1.000 bolívares de valor nominal emitidos por la empresa XYZ, que se negocian en un mercado activo, siendo su valor de cotización de 9.000 bolívares. Los costos de transacción liquidados por la empresa ascienden a 100 y se decide clasificar dichos títulos como una inversión mantenida hasta su vencimiento, ya que la intención que tiene la entidad, y además de su capacidad financiera, es de mantenerlo hasta su vencimiento. La inversión ofrece una rentabilidad del 5% de interés anual liquidable cada 31 de diciembre y su amortización tendrá lugar en el plazo de 4 años por su valor nominal. Aquí la explicación. Al clasificarse los bonos en la cartera de mantenidas hasta el vencimiento, debe valorarse a su valor razonable, que son 9.000, más los costos de adquisición, que son de 100. Entonces tenemos una inversión de 9.100. El tipo de interés efectivo se obtiene de la siguiente manera. Son, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? 4 años. Entonces lo vamos a calcular entre 500, 500, 500 y 10.500. Como el 1 más el interés del primer año, el interés del segundo año, el interés del tercer año y el interés del 4 años para obtener la tasa interna de retorno en este porcentaje. Entonces, al 31/12 del año X, registramos la inversión por 9.100, que fue la inicial. Luego, los ingresos, porque la vamos a calcular
por este monto, hacemos la amortización, los cobros son de 500, la amortización de 200, porque esto lo tenemos que registrar así, nos da una inversión de 500 menos 200 de 9.300,62. 700 menos 500 nos da 216,06, sumado al monto del X1 nos da 9.516,68, y el siguiente año los ingresos fueron de 732 menos los cobros de 500, nos da 232, sumados con el monto anterior, nos da 9.749,38. En el año 4, los ingresos son de 750,62 menos la inversión que queda de 10.500, nos da un monto negativo de 749, que es el valor que tenemos registrado, y ahí se cierra con el valor cero. ¿Cómo se determina el deterioro de la inversión o del valor de la inversión? Este concepto está ligado a la posibilidad de recuperar o no la inversión que se haga en los diferentes activos financieros. Este concepto es un poquito complicado, pero lo podemos entender desde el punto de vista que todos los activos pueden sufrir un deterioro, y por ello se debe considerar la falta de riesgo de precio en los mismos para los propósitos de la entidad, puesto que como estos activos no han sido adquiridos para venderse, sino para conservarle y que le genere una utilidad a la entidad, esos títulos no se ven afectados por variaciones en sus precios, pero sí hay influencia a través de otros tipos de riesgos, por ejemplo, los riesgos de crédito o los riesgos de cambio, si algunos de estos títulos están pactados en moneda diferente al que se pactaron. El nuevo principio general de contabilidad establece que al menos al cierre del ejercicio deben efectuarse las valoraciones de estos bienes y hacer las correcciones necesarias para que se deje una evidencia objetiva de que el valor de ese activo financiero ha sido deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de ser reconocidos inicialmente y que pueden ocasionar una reducción en el retraso de los flujos del efectivo estimado futuro, como puede ser la insolvencia del deudor o de quien adquiere la inversión. ¿Cuáles son estos eventos que pueden causar las pérdidas por deterioro? Pueden ser muchas, puesto que como se trata de un mercado financiero, a veces hay dificultades que atraviesa tanto el emisor como el deudor, como lo es la situación económica del país o la desaparición del mercado del activo para un instrumento financiero o por los movimientos de la bolsa. Para poder evaluar estas pérdidas por deterioro, se necesita que se haga un informe especial sobre la situación económica de una determinada inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que se describan todos los riesgos por los que ha atravesado la inversión y que puede ocasionar que ocurra ese deterioro. La normativa
contable establece que el cálculo de la pérdida por deterioro de estos activos financieros puede ser utilizada como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros, su valor de mercado, siempre que sea suficientemente fiable como para considerar que es representativo del valor que pueda recuperar la empresa. Pero en estos casos puede darse la circunstancia que ese valor de mercado refleje, además del riesgo de crédito por insolvencia del deudor, el riesgo de precio debido, por ejemplo, cambio de las tasas de interés del mercado. Y en este caso es muy difícil distinguir y separar porque el mercado a veces, el mercado bursátil o de valores a veces no detecta esa parte de disminución de valor que se han experimentado en los títulos derivados del riesgo de crédito. Las correcciones valorativas por deterioro, así como la reinversión cuando esa pérdida disminuya por causas relacionadas con eventos posteriores, se reconocen como un gasto o como un ingreso según sea el caso en la cuenta de ganancias y pérdidas. El ejemplo, aquí lo vemos, con los mismos datos del ejercicio anterior, supongamos que en el ejercicio X2 determinadas informaciones ponen de manifiesto que la empresa XYZ atraviesa por dificultades financieras y se ha venido retrasando en los pagos a otras entidades, por lo cual el análisis individualizado realizado por la empresa se estima que los flujos del efectivo esperados son del 60% para el año X3 y el 20% para el año X4. La pérdida por deterioro se calcula por la diferencia entre el valor en libros de los bonos al 31/12 de X2 y el valor actual de los flujos efectivos esperados calculados por la tasa de interés. Es decir, el valor en libros de la inversión por el costo amortizado, ya tenemos el valor en la tabla anterior de 9.516,18 y el valor actual de los flujos de efectivo esperados que los calculamos, 500 que es el pago anual por el 60% entre 1 más la tasa de interés que también la calculamos en el cuadro anterior, más 10.500 que es el valor final de la inversión por el 20% entre el mismo valor que del 1 más la tasa de interés que se fijó. Esto nos da un resultado de 2.089,04 y la diferencia o la pérdida por deterioro va a estar determinado por el valor de la inversión en el ejercicio X2 menos el valor actual de los flujos de efectivos esperados y esto nos da la pérdida de la inversión. Otro tipo de cartera de activos financieros son los mantenidos para negociar. Como su nombre bien lo dice, son activos financieros de los que se espera obtener beneficios a corto plazo debido a las fluctuaciones de sus precios en el mercado que motivan su venta inmediata. Esta cartera estará formada por valores tanto de renta fija como de renta variable que se adquieren con la intención de beneficiarse a corto plazo de las variaciones de su precio. En principio, solo deben tener esta condición todos aquellos valores que son objetos de contratación en un mercado oficial de valores que cumplan además de las condiciones recogidas para considerarse mercado activo.
Se considera que un activo se puede negociar cuando se origine o adquiera con el propósito de venderse en un corto plazo. B, forme parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados de la que existen evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias en el corto plazo. Y sé que sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya sido designado como un instrumento de cobertura. Las dos primeras condiciones responden a activos que se adquieren para la venta, porque se incrementan muy rápidamente sus precios en el mercado de valores. Sin embargo, la tercera condición puede incluir que esta cartera no sean instrumentos de cobertura contable eficaz, independientemente si son adquiridos con el objetivo de obtener una ganancia a corto plazo. Todos los derivados que no formen parte de una cobertura contable se adquieren con el propósito de obtener resultados a corto plazo, por lo tanto, no entrarían dentro de esta clasificación. Una condición que se considera en las inversiones en esta cartera es la amplitud o duración que se entiende por corto plazo. Generalmente el límite entre el corto y el largo plazo estaba determinado por un año. Es decir, que las inversiones que se mantenían en poder de la empresa en un periodo superior al año se consideraban como largo plazo. Sin embargo, las condiciones para clasificar una inversión en la cartera de activos para negociar puede deducirse que la amplitud del corto plazo es de un tiempo muy inferior al periodo anual, ya que en el mercado de valores así se contempla. ¿Cómo se valoran estas inversiones? Como todos los activos financieros, se valoran inicialmente por el valor razonable de la inversión, es decir, al precio de la transacción, pero si hay una diferencia importante con relación a la cartera anterior, los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición de estos activos se van a reconocer directamente en la cuenta de ganancias y pérdidas, es decir, se consideran como gastos del ejercicio. No se hace como los mantenidos hasta su vencimiento. Como son instrumentos de patrimonio, van a formar parte del valor inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que se hubiesen adquirido. Por el contrario, el importe de los dividendos que se acuerden por el órgano competente en el momento en que se adquieran estas inversiones no se podrán incluir en el valor inicial. Estos dividendos se registran de forma independiente atendiendo su vencimiento. Igual tratamiento se hará con los intereses explícitos devengados y no vencidos en el momento de la adquisición de los títulos que representen deuda, los cuales, como se indicó en la cartera de inversiones mantenidas hasta su vencimiento, se van a registrar de forma independiente atendiendo su vencimiento. Posteriormente, los activos financieros clasificados en este rublo se tendrán que valorar por el valor razonable sin deducción de los gastos de transacción en que se puedan incurrir cuando se enajenen o se vendan. Los cambios que se produzcan en el valor razonable de un periodo a otro se van a imputar en la cuenta
de ganancias y pérdidas del ejercicio. Entonces podemos comprender que los gastos iniciales de transacción se excluyen de la valoración inicial con el fin de que las diferencias que se puedan presentar cuando se comparen dos valores razonables se deban exclusivamente a variaciones sufridas en el mercado y no por gastos de transacción. La contabilización que se sufra en los cambios de valor razonables como gastos e ingresos del ejercicio tiene una justificación en que los activos que se componen en esta cartera son fácilmente realizables o vendibles en el mercado y la empresa está en constante negociación a través de ellos. Porque en el mercado donde se negocian son ágiles, líquidos y profundos. Es decir, que se realizan muchas operaciones y que hay un gran volumen de contratación, habiendo siempre una contrapartida para la operación que se quiere realizar. Las transacciones realizadas a través de intermediarios a los precios de mercado que determinan el flujo del efectivo que se pueden conseguir por la venta, por lo que no hay dificultades para vender ni problemas para saber si el precio de mercado será realizable como consecuencia de la ganancia o la pérdida por diferencia entre el valor razonable y el precio de mercado. Se considera permanentemente realizada la inversión. La utilización del costo histórico como criterio de valoración se considera irrelevante para la toma de decisiones en un entorno económico en que la decisión de invertir estos activos financieros solo se basa en las expectativas que se generan de variación en los precios. Como ya nos quedan pocos minutos, les vuelvo a sugerir, por favor, vean las clases prácticas que he colgado en la aula virtual, porque de allí van a salir los ejercicios y de los ejemplos que hemos dado en esta clase para la evaluación de esta próxima semana. Les deseo éxitos y no dejen, por favor, de leer el material que les he colgado también sobre tipos de sociedades y los pasivos. Muy buenas tardes y que tengan una excelente semana.